Tengo que exponer y no hay una cámara en el medio y doy gracias al Señor por eso. Creo que cuando el Señor dijo iglesia hablaba justamente de no mirarse por correspondencia, sino de esto, de sentirse, de chocarse, de poder estrecharse la mano y compartir de lo que es la comunión fraternal y el desarrollo de los dones. El tema en esta oportunidad es el arrepentimiento. Si las iglesias tuviesen una currícula de temas a exponer anualmente, de seguro este es uno de ellos, uno de esos que no puede faltar, y me alegró ver que en otra área también de la congregación fue tratado este tema. Y ustedes saben que esto no es una cuestión como una emoción humana, sino que bíblicamente está pensado así de parte del Señor. A un nivel cúltico, el pueblo de Israel en la antigüedad, desde el Rosh Hashanah hasta el Yom Kippur, durante 10 días desde el comienzo del año judío hasta el día de la expiación, había un tiempo de introspección y de reflexión donde ellos se miraban a sí mismos cómo estaba su relación con Dios, para llegar al día del perdón con un corazón aclimatado y con su persona acondicionada para ese día. Era un día singular en el año judío desde todo punto de vista. Singular porque era mayor que un ayuno alto, de esos importantes que ellos tenían en su calendario cúltico. Era un día en el que se levantaban y no se lavaban ni siquiera la cara, ni siquiera se arreglaban, no se peinaban, no hacían ninguna actividad productiva, porque lo que primaba en ese día es: no nos interesa otra cosa que el perdón de Dios. Ellos estaban durante 10 días aclimatando su persona para llegar al momento de que Dios pudiese mirar con gracia al pueblo. De manera que está pensado aún a un nivel religioso, si puedo, el hecho de que el arrepentimiento forme parte de la rutina anual de su pueblo. Y es interesante ver cómo muchas veces nosotros, a este tiempo, por cierto, aquellos que les interese parte de la cultura hebrea, se lo llamaba el teshuvá, que significa literalmente regresar. Es cuanto te hayas alejado del Padre, puedas empezar a volver en ese tiempo. Es interesante que el tema del arrepentimiento es el tema principal del Evangelio. El Señor, cuando empieza a predicar, Marcos capítulo 1, versículo 15, dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Era el mensaje principal de Juan el Bautista. Era el mensaje de los apóstoles. En la predicación de Hechos 3, en el versículo 19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que entonces de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Es el tema central, es que la predicación primaria de la iglesia no es: Dios tiene un plan para vos, Dios te ama y después vemos qué hacemos con el pecado. Dios tiene un plan de autosatisfacción y después vemos, Él quiere que seas feliz. No, el principio de arrepentimiento era lo que predicaban y lo que se predicaba al inicio de la iglesia. Ahora, ¿saben que somos tan arrogantes como hombres que creemos que el arrepentimiento es simplemente el medio para obtener el perdón de Dios? Y digo que somos tan arrogantes porque creemos que el perdón de Dios es un derecho humano. Es como que, bueno, errar es humano, perdonar es divino. Yo estoy de este lado y simplemente Él tiene la obligación de otorgar el perdón. Y este pensamiento y este concepto es tan moderno como occidental. En los tiempos bíblicos y de aquel lado del mundo, nadie creía que Dios tenía la obligación de perdonar a nadie, ni de favorecer al hombre en algún punto. Nadie pensaba eso. De hecho,
en el mismo capítulo de Marcos, en el versículo 40, sucede la historia de un leproso que va al Señor y se pone delante de él y le ruega, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es como si le dijera: yo sé que usted puede, que tiene toda la capacidad para hacerlo, pero yo no estoy en condiciones de exigirle nada. Cuando el Señor relata en Lucas capítulo 15 la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo entendía este concepto a la perfección. Él ni siquiera menciona el querer volver a estar en el lugar que estaba antes. Volvió a la casa del padre diciendo: hazme como uno de tus jornaleros. Él se sabía que no era digno de ningún favor del padre. Solamente como uno de esos que contratás por día. Le pagás y ya. Nosotros por ahí creemos que Dios tiene la obligación de perdonar. Bueno, porque a veces malentendemos ciertos conceptos y hemos redefinido algunas cuestiones según nuestra conveniencia. Rápidamente, cuando pensamos en el tema del arrepentimiento, del perdón, se nos viene quizás en mente 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como que la sola mención de sí, Señor, yo lo hice, obligara a Dios a perdonarnos. Y vamos a ver que es un poco más que eso. Dice R.C. Sproul, quien fuera uno de los grandes siervos del Señor por más de medio siglo, tallando en la teología cristiana no solo por su doctrina, sino por su temor del Señor. Él pasó toda su vida estudiando y enseñando y escribiendo respecto de la Biblia y dice: si Él, en la actualidad, si Él decidiera enviarme al infierno, yo no pondría ninguna objeción. Y de seguro en el infierno no sería de esos que crujen, como queriendo enfrentar a Dios, sino sería de esos que lloran. Es que no merecemos el perdón de Dios. Y cuanto antes atendamos esa realidad, más rápido estaremos y más pronto estaremos a practicar un arrepentimiento bíblico. Hay términos bíblicos que tienen una resolución, que tienen una mezcla de teología con filosofía. No necesariamente son una verdad bíblica, pero así la hemos adoptado. Por ejemplo, muchas veces cuando se habla del temor de Dios, se dice simplemente es respeto. Ahora, eso en la Escritura no aparece ni siquiera como sinónimo. Ni siquiera la gramática española acompaña el hecho de que temor es respeto. Más de 55 veces, más de 55 sinónimos tiene la palabra temor y nunca es respeto. Tiene otras connotaciones. Lo que pasa es que a veces, no llegando a comprender la totalidad de cómo funciona el temor o el miedo, se cierra una conclusión de que es algo más simple y no tan dramático. Cuando el Señor tuvo que hablar del tema del temor, le dijo: no teman aquellos que pueden lastimar el cuerpo, sino temed a aquel que puede destruir su alma en el infierno. Y no está hablando allí de respeto, sino de la conciencia de saber que Dios es un Dios poderoso y capaz de hacer y operar fuertemente en medio de su creación. Es que cuando le bajamos el peso que la palabra tiene, cuando buscamos que en algún punto sea para nuestra conveniencia, lo que tenemos es, porque el principal
tópico de la Escritura es mostrarnos la persona de Dios, cómo Él es, cómo Él piensa, cuál su personalidad es. Y cuando tenemos algún concepto que no es tal y como la Biblia lo enseña, lo que obtenemos es una imagen distorsionada de Dios. Y llegamos a tener un Dios, como muchas veces se ve en la actualidad, un Dios inofensivo, un Dios inoperante, un Dios que parece que nada le afecta de su creación. Respecto al arrepentimiento, lo cerramos con nosotros somos débiles y Él es bueno. Entonces, Él nos va a perdonar. ¿Saben que, volviendo al tema del temor, alguien hace un tiempo se le preguntó en una entrevista televisiva al piloto más condecorado de la aviación militar norteamericana, que aún vuela comercialmente, ¿qué sentía cuando se sentaba y empezaba a andar el avión? Y él dijo 2 palabras: siento o tengo miedo. Los conductores se miraron uno al otro y dijeron, ¿cómo puede decir esto? Y él dijo, tengo miedo. El miedo es eso que mantiene tus sentidos activos al 100% y en alerta para no equivocarte. No tengo pánico, tengo miedo. Y todos mis sentidos están activos al 100% para hacer aquello que es correcto. Respecto del arrepentimiento, y vuelvo allí, cerramos con él hasta dándole lugar a refranes como el errar es humano y perdonar es divino. 2 puntos quiero que veamos que van a mostrar cómo muchas veces hacemos mal uso del arrepentimiento. El punto primero es cómo hemos llegado a la conclusión. ¿Cuándo pasó que entendimos inconscientemente que es más fácil pedir perdón que dejar de pecar? ¿En qué momento creímos que es más fácil ir a pedir perdón que dejar de pecar? Solamente eso puede venir de no entender qué es el arrepentimiento y de lo que implica arrepentirse. Solamente eso puede venir de un principio de cauterización de conciencia. ¿Saben lo que es la cauterización? Es un término clínico. Es aquello que se hacía, lo vimos muchos en las películas, cuando alguien era atravesado por una lanza, por una flecha. Cuando le sacaban eso, alguien con un fierro caliente le ponía en la herida y eso hacía que los vasos sanguíneos se cerrasen de tal forma que frenase el sangrado. Ahora, al tejido le generaba un daño irreparable. Ese lugar quedaba sin ningún tipo de irrigación sanguínea, después quedaba endurecido. Eso es la cauterización. ¿Y qué pasa con la conciencia? Muchas veces pasa eso cuando entendemos un concepto de una manera de decir, bueno, cuando yo peque, sé que tengo la posibilidad de poner en práctica Juan 1:9. Simplemente voy al Señor, le digo lo que hice y ya está. Y la verdad que Juan 1:9 está allí, pero está mucho después, y no por ser menor, mucho después de Proverbios 28:13, por ejemplo. Dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. ¿Cuándo hemos creído que simplemente la mención verbal le decía a Dios que necesitábamos o que queríamos ser perdonados? La Escritura es un todo y debemos verla como un todo de lo que es. Y no simplemente decir, Señor, quiero ser perdonado, va a hacer que el Señor nos perdone. Muchas veces se mal utiliza el arrepentimiento dentro de un círculo vicioso. Es pecado, culpa, arrepentimiento. Pecado, culpa, arrepentimiento. Pecado, culpa, arrepentimiento. Solo hay una cosa que rompe el círculo vicioso. ¿Y qué es? El perdón de Dios. El punto es que en ese círculo no está porque el arrepentimiento no es verdadero. Eso sucede cuando se entra en ese círculo porque el deseo no es y el motor de arrepentirse no es que se ha ofendido a Dios, sino el querer sentirse bien con uno mismo. Nos autoengañamos de ir a Dios y decir en realidad lo que pasó, lo siento, lo lamento, pero es mentira. El Señor, en un momento de la historia, 6 siglos antes de la venida de nuestro Señor Jesús, por medio del profeta Isaías, tiene que hablarles. A ellos que servían y hacían toda la perfección a un nivel eclesiástico, si puedo. Y el Señor los mira y les dice, pero ¿de qué me sirven sus sacrificios? ¿De qué me sirven todas las ofrendas que hacen? Yo no les pedí eso. Alguien podría decir, sí, lo pidió. No, Él nunca pidió eso sin un corazón que apoyase eso. Cuando traigan las ofrendas, dice, yo no voy a estar allí. Cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice. El 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras y delante de mis ojos dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el bien, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el versículo 18 es la clave. Después de todo eso, dice, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No fue sino antes de que le explicó cómo era que en realidad debían venir. Es que cuando alguien va a Dios más preocupado por su bienestar que por el hecho de que ofendió a Dios, nunca va a estar más lejos de practicar un verdadero arrepentimiento que en ese momento. Cuando alguien va o piensa que va a Dios, pero en realidad va buscando estar bien consigo mismo. Por eso, quizás el versículo más elevado en cuanto a ir al Señor verdaderamente es 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El círculo vicioso en el que muchas veces el cristiano se encuentra solo es cortado por el perdón de Dios. Un perdón de Dios que solamente es otorgado por Dios cuando hay arrepentimiento genuino. Es que no importa cuánto lo deseemos, no importa cuánto gritemos, no importa cuán emotivo nos pongamos, cuánto sirvamos, cuánto vengamos a la iglesia. Nada de eso importa
a menos que exista una humillación y un caminar en la dirección opuesta al pecado. Todo lo otro es sentimentalismo y muchas otras cosas, pero no tiene nada que ver con un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino, según la Escritura, es una extirpación consensuada del mal. Es ir al Señor confesando el pecado, y confesar el pecado no simplemente es una declaración verbal. Es decir del pecado lo mismo que Dios dice del pecado. No importa cuánto pataleemos y cuánto lloremos en su presencia, si no estamos dispuestos a dejar el pecado, es porque no hay arrepentimiento. Tan simple como eso. El arrepentimiento verdadero implica vergüenza. El arrepentimiento verdadero implica que el pecado quede expuesto. El querer ocultar el pecado es tan viejo como el pecado mismo. Desde el principio es así. El punto es que si alguien está enfermo de cáncer y quiere solucionar la cuestión, en algún momento va a tener que pasar quizás por cirugía donde se extirpe eso, y hay dolor y hay sufrimiento. Y sí, y hay mucho dolor y sufrimiento. Y a menos que eso pase, lo otro va a continuar. Lo físico es reflejo muchas veces de lo espiritual, y el Señor lo ha puesto muchas veces para que lo entendamos de esa forma. A veces nos mentimos a nosotros mismos, creyendo que engañamos a Dios, al cual jamás podremos burlar. ¿Podemos mentirnos a nosotros mismos? Claro que sí. Podemos hacerle decir a nuestra conciencia y decirnos a nosotros mismos: ya está, Él te perdonó, vos dijiste lo que tenías que decir en su presencia, tenés crédito para seguir haciéndolo quizás de acá a un tiempo. Y todo círculo vicioso del pecado. Pero al final, cuando hay perdón real y perdón genuino, es cuando hay arrepentimiento genuino. Otra forma en la que se mal usa el arrepentimiento o el perdón es cuando, si algún hermano peca o te ofende, ¿debemos perdonarlo si no se arrepiente? ¿Debes perdonar a un hermano si no se arrepiente? Hay una enseñanza teológica que sostiene que sí, debemos perdonar al que no se arrepiente, porque, bueno, Dios quiere que seamos buenos. Sin embargo, no existe tal cosa en la Biblia. No existe que alguien perdone a alguien que no se arrepiente. Ni siquiera Dios nos pide a nosotros que hagamos eso, porque Él tampoco lo hace. Él no perdona a nadie que no se arrepiente. Estaríamos diciendo una doctrina que sabemos que es totalmente antibíblica. Él no perdona a nadie que no se arrepiente. Ahora, ¿qué hacer? Y lo importante de la cuestión es separar los tantos. Cuando hay una ofensa, uno es el ofendido y el otro es el ofensor. Aquel que fue ofendido, hagamos de cuenta que estoy de ese lado. Tiene una responsabilidad de hacer
lo que Dios dice que hagamos. ¿Y qué hay que hacer? Con aquel que está enfrente, si puedo, con aquel que es considerado como adversario, o con aquel que está haciendo el mal, si puedo, y que en algún punto me está afectando. ¿Qué debo hacer según Dios? Perdonarlo no lo dice nunca. Ama a esa persona. Ama a esa persona. No dejes de amarlo, aquel que te ha ofendido. El perdón nunca va a lograrse a menos de que él se arrepienta, pero vos siempre debés tener que amarlo. Hacer lo mismo que el Señor hace para con nosotros. No es, porque hasta a veces es un acto de soberbia el decir, ¿sabes qué? No te quiero ni ver, a menos que lo primero que hagas sea que me pidas perdón. Yo pongo todo mi amor, todo mi cariño a tu disposición, todo mi amor en el Señor. Pero ¿y si no se arrepiente nunca? Allá Él. Hay muchos que no se arrepienten nunca y el Señor siempre estuvo con su perdón extendido en su mano, queriendo que lo tomen. El punto es, no dejes de amar al que te ofendió, pero no quieras ser más bueno que Dios, diciéndole yo te perdono. No, porque simplemente estás practicando algo que ni siquiera es bíblico. Y en cuanto dependa de nosotros, como dijo el apóstol Pablo, estad en paz con todos los hombres. Sigue para adelante, sigue caminando. Quizás se dé cuenta, quizás no se dé cuenta, no importa, sigue caminando, sigue amando como Dios ama. No permitas que la ofensa de otro frene tu caminar con el Señor. Frene tu relación con el Señor. Frene tu servicio genuino para con el Señor. Ahora, tanto en un caso como en otro, sea cuando el arrepentimiento es buscando el perdón de Dios o buscando el perdón de un hermano al que ofendí, nunca es una cuestión meramente verbal. Nunca. Hagamos de cuenta que me invitas a tu casa y yo tiro los platos y los vasos y me levanto y digo, lo siento. Claro, porque lo puedo decir lo siento muchas veces y pedir perdón muchas veces, pero el lo siento no va a restaurar los platos y los vasos rotos. Y lo siento después de un pecado frente al Señor no va a hacer que el tiempo vuelva para atrás y que no cometamos ese pecado. No podemos volver el tiempo atrás, no podemos reconstruir nosotros ese plato o ese vaso roto, pero lo que podemos hacer es sí dejar de caminar y de lo pensar que lo único que podemos hacer al respecto es decir, lo siento. ¿En serio? Mínimamente, cortá con esa postura elegante, agachate y juntá lo que rompiste. Mínimamente. Por eso cuando el Señor les habla al pueblo de Israel, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras. Dice, restituid, haced justicia. Es empezar a caminar en la dirección opuesta de lo que lo estabas haciendo. A eso, en el Nuevo Testamento, la Escritura lo define como frutos dignos de arrepentimiento. Es hacer todo lo que esté a tu alcance para restituir y buscar atender la cuestión. No simplemente sentado de brazos diciendo lo siento. Imagínate que yo te robe
la billetera o el tarjetero. Y después venga y te diga, che, discúlpame que te robé el tarjetero. No lo voy a volver a hacer. Lo siento mucho. Lo último que él está esperando es que yo le diga palabras. Él va a estar pensando todo el tiempo, devolveme el tarjetero. Tenemos una visión muchas veces de las cosas simplemente abstracta. Y creemos que el simplemente mencionarlo lo salva todo. Y no funciona así en la Escritura. No está pensado así, según el Señor. ¿Sabes qué? Muchas veces, en su gran mayoría, las raíces de amargura son por problemas no resueltos. Son por querer y esperar que el otro haga tal o cual cosa. Por algunas disputas viejas y hasta quizás olvidadas. ¿Sabes que hay un refrán que dice el tiempo lo cura todo? Mentira, el tiempo no lo cura todo. Si fuese así, el Señor al final del tiempo perdonaría a todos. No funciona así. Como decir, si no te arrepentiste hasta los 90 años, al año 91, perdonado porque vivió mucho. No funciona de esa forma. El tiempo no lo cura todo. Es el perdón lo que cura. Es el perdón lo que cura. Y para que exista perdón completo, perfecto y acabado según Dios, debe existir ese arrepentimiento que solamente busque estar en paz con Dios. El arrepentimiento es una práctica que todo hombre debe ejercitar o debería ejercitar en algún momento. Todo hombre. Nosotros los que hemos creído, quizás es algo más a mano, más practicado. Pero en esta oportunidad quiero hablarte a vos que haces que la vida siga girando. Que crees que todo el tiempo podés callar la culpa que tenés para con el Creador y que decís, ¿sabes qué? No funciona, no existe. En realidad es un invento de aquellos que creen en Dios. ¿Sabes que la culpa es solo producto, la culpa es solo producto de haber transgredido la ley de Dios? Pensá en lo que sea y en lo que quieras. La culpa solo es producto de haber transgredido la ley de Dios. No tiene nada que ver con una infracción a una directriz humana. Es haber transgredido la ley de Dios. La culpa agobiante, esa que muchos buscan callar y muchos quieren armar sus vidas y seguir que la rutina vaya desarrollándose y pasarla bien y disfrutar. Y todo eso como que no existe. Cuando existe ese momento claro de vaciedad que solamente puede llenar el Señor, es cuando el hombre está preparado o debe practicar el arrepentimiento inicial para con Dios. No importa cuánto vengas a la iglesia, no importa cuánto creas que estás en comunión con Dios por sentarte en un banco donde se habla de Dios. No importa eso. Al final, lo único que va a pesar en la balanza, lo único que va a mover la aguja, si puedo, de tu relación o no con Dios, es que te humilles delante de Él, que te quiebres delante de Él,
que lo reconozcas como el Señor que es, como el Creador que es y como aquel que va a dar verdadero sentido a tu vida y como aquel que ha entregado todo y ha puesto todo de su parte para que puedas tomar de su mano el perdón. No importa cuán aprobado creas que sos, te creas que sos, porque venís a la iglesia. No es eso lo que en el día del juicio va a contar. ¿Cuántas veces fuiste a la congregación? ¿Cuántos mensajes escuchaste? ¿Estás a cuenta con Él? El arrepentimiento es el medio para estar a cuenta con el Señor. Es que te arrepientas, es que no me importa quién yo soy, es lo que Él es. Es que puedas con tu corazón sincero, íntegro, sin querer mentirte nada, ni mentirle nada a Él, puedas ir íntegramente a su presencia. Alguna vez me preguntaba qué era primero en la vida del cristiano, si creer o arrepentirse. ¿Qué era primero, si creer o arrepentirse? Y claramente considero que es creer. Porque es cuando creo que le he fallado a un Dios grande, que he transgredido las normas de aquel que me debo por derecho de creación, aquel que he ofendido, y cuando me veo en una posición que no tengo absolutamente nada más que la condenación eterna, es entonces cuando va a empezar a gestarse un arrepentimiento genuino. De decir, así como el leproso: Señor, no tengo nada que exigir, nada que argumentar al respecto. Si quiere, puede limpiarme. Qué bueno sería que sea la petición de aquellos que no le conocen, y qué bueno sería que nosotros día a día podamos limpiar nuestro andar de manera íntegra, de manera sincera, queriendo estar en paz con el Señor.